¿qué tal? Me llamo Lisbeth Caterina Tuyaimara, soy estudiante de Negocios Internacionales y estoy llevando el curso de College Álgebra 2. En esta oportunidad voy a resolver un ejercicio que está dentro del cuadernillo que nos han entregado para poder desarrollar todo el tema de College Álgebra 2 en este ciclo. He elegido el tema de regla de la cadena, en el cual he podido encontrar un ejercicio que nos puede ayudar para poder entender un poco sobre este tema. Está ubicado en la página 26 del cuadernillo y es el ejercicio número 52. No sé si se puede enfocar bien. Este es el enunciado. Bueno, me piden 3 puntos. Voy a resolver cada punto en la hoja que tengo aquí para que puedan entender cómo se resuelve este tema. Bueno, voy a empezar a resolverlo. Vamos a poner el nombre del título, regla de la cadena, y vamos a empezar a resolver. Primero, como en el enunciado me plantean 2 marcas de pintura y me plantean 2 demandas, yo voy a hacer un cuadro de doble entrada para poder ordenar los datos. Siempre es bueno ordenar los datos para tener en orden todo y no se nos escape ningún dato, y también podamos ver si el dato que nos dan nos sirve o no nos sirve, porque a veces nos pueden dar datos por exceso, ¿no? Pintura 1, pintura 2. Después me dan el precio de venta, que está determinada por X1 y por X2, y después me dan la demanda, que está determinada por Q1 y Q2, siempre con respecto a X1 y X2. Bueno, me dicen que Q1 está determinada por 200 menos 10X1 más 20X2, y la segunda demanda está determinada por 100 más 5X1 menos 10X1. Planteando este cuadro de doble entrada, voy a proceder a resolver. Me piden en la primera que el ingreso total mensual del distribuidor debido a la venta de las 2 pinturas como una función de los precios X1 y X2. Bueno, prácticamente me están pidiendo el ingreso total. Sabemos por teoría que el ingreso siempre va a ser igual a P por Q. Eso es teoría. Pero como tenemos 2 precios y 2 demandas, que vendría a ser Q, vamos a tener que sumar cada una y después multiplicarla por ambas. Me refiero a esto. El ingreso va a ser igual a X1 por la demanda, que vendría a ser 200 menos 10X1 más 20X2. Todo eso lo sumamos más el segundo precio, que es X2, y lo multiplicamos por la siguiente demanda, que es 100 más 5X1 menos 10X1. No, perdón, X2. Me estoy equivocando del dato. Bueno, una vez planteado esto, se resuelve, ¿no? Ponemos ingreso es igual a, primero, cada término con cada término planteado, se multiplica, y así sucesivamente. Bueno, vamos a utilizar otro color para plantear el resultado. Resolviendo cada uno, vamos a llegar al resultado de 200, que hay 200X1 menos 10X1 al cuadrado más 20X1 por X2. Y con otro color vamos a plantear el siguiente, que vendría a ser más 100X2 más 5X1 X2 menos 10X2. Una vez planteado esto, vamos a reducir la expresión y la vamos a poner en una sola. Lo vamos a hacer con otro color, con verde, no, moradito. Bueno, vamos a reducir la expresión. Solo
las que son parecidas, ¿no? Bueno, sí, x2 menos 10x2 al cuadrado menos 10x1 al cuadrado más, acá vamos a sumar 25x1, x2. ¿Por qué? Porque tenemos acá 20 y tenemos 5. Sumamos esos dos y nos da 25. Esta sería la función de ingreso total de los dos. Bueno, ya aquí tenemos resuelto la primera pregunta. Tenemos resuelto la primera pregunta. Bueno, en la siguiente pregunta nos piden resolver, nos piden que calcule la variación real del ingreso cuando el precio de la primera pintura pase de 5 a 5.20 y el de la segunda de 6 soles a 5.80, perdón, dólares. Me piden variación real. Pongo variación real. Bueno, primero hay que determinar cuál es la función de la variación real. La función de la variación real está determinada por esta fórmula, que es variación del ingreso va a ser igual al ingreso. ¿Por qué estamos utilizando el ingreso? Porque hemos primero averiguado el ingreso. Vamos a poner x1, que vendría a ser el x1 final, más la variación del x1, el otro punto vendría a ser x2 más la variación del x2, y se va a hacer nuestro primer punto, menos el ingreso del x1 inicial con el siguiente punto, que es el x2 final. Bueno, esta va a ser nuestra fórmula para poder hallar nuestra variación real, porque nos están pidiendo que calcule el precio en la variación real del ingreso cuando el precio varía, ¿no? Cuando cada precio varía de un punto a otro punto. Tenemos que siempre tener el x1 y el x2 inicial y final. Bueno, vamos a proceder a resolver. Primero, como dato, nos dan que x1 inicial es igual a 5 y x2 inicial es igual a 6. Ahora vamos a tener que poner x1 final y x2 final. Como nos indican en el dato, de 5 pasa a 5.80, 5.20, perdón. De 5 a 5.20. El primero pasa de 5.20 y el otro de 6 a 5.80. Siempre dólares por galón. Siempre hay que tener en cuenta eso para poder determinar al final por qué moneda estamos utilizando. Después de eso vamos a resolver con la fórmula que hemos planteado primero y vamos a reemplazar. Bueno, acá nos va a salir un poco grande el ejercicio, pero se va a entender. Ponemos el ingreso, tenemos el I grande y dentro tenemos a los datos. Vamos a poner primero 5.20. ¿Por qué? Porque nos piden el x1 final. Siempre es el final. Y después el x2. Cerramos. Menos el ingreso que vendría a ser 5 y 6, que vendría a ser el otro ingreso. Estamos tomando como dato el x final y el x1 inicial y lo estamos reemplazando para poder resolver todo el ejercicio. Bueno, ya con los datos planteados vamos a empezar a resolver. Bueno, con este, ¿verdad? Vamos a utilizar la versión del ingreso. Reemplazando. Tenemos al ingreso inicial que tenemos como planteado aquí, 200 por x1, que vendría a ser 5.20 más 100
por 580 menos 10 por 520 cuadrado menos 10 por 580 cuadrado más 25 por 520 y 580. Todo eso lo resolvemos y sale un resultado que vendría a ser, más o menos, en la primera parte sale 1767.20 y en la segunda parte sale 1740, resolviendo cada parte, ¿no? En total el ingreso inicial saldría como resultado 27,20. Esa sería nuestra respuesta del segundo ejercicio. Ahora nos piden en la tercera, nos piden que calculemos o que determinemos la variación aproximada. Variación aproximada. Con los datos expuestos en la pregunta anterior, o sea, con estos datos de acá. Bueno, vamos a utilizar eso. Primero hay que determinar, como siempre digo, la función. ¿Qué función vamos a utilizar para utilizar la variación? Como se sabe, la función vendría a ser así, la derivada del ingreso con respecto a x1 por la diferencial de x1 más la derivada del ingreso con respecto a x2 por la diferencial de x2. Todo esto va a ser nuestra función base para poder resolver el ejercicio 3. Y vamos a empezar a resolverlo. Utilicemos este. Primero, vamos a derivar parcialmente para poder sacar estos datos y después eso. Derivamos parcialmente. Primero vamos a sacar la diferencial x1, que vendría a ser igual a la variación de x1, que eso vendría a ser igual a 5,20 por dato que nos dan menos 5, que vendría a ser 0,20. Tenemos la siguiente diferencial, que es x2, que vendría a ser igual a la variación de x2, o sea, es lo mismo. Pedirme diferencial de x2 es lo mismo que pedirme la variación. Entonces vamos a tener que restar el x final con el x inicial, que me va a salir menos 0,20. Teniendo esto como dato, ahora vamos a derivar parcialmente cada una. Derivamos un ingreso con respecto a x1, miramos el otro ingreso con respecto a x2. Teniendo eso, vamos a derivar cada uno. La derivada del ingreso, siempre hay que utilizar el ingreso inicial. Vamos a utilizar todas las x1 para poder hacer la derivada. Sale 200 más 25x2 menos 20x1. Y en la siguiente sale menos 20x2 más 25x1 más 100. Esa es la derivada. Ya con estos datos vamos a poder resolver el ejercicio. Reemplazando en cada término, reemplazamos el dato. Y vendría a ser así. Reemplazamos primero variación de ingreso con respecto a x1. Ponemos 200 más 25 x2. El x2 vendría a ser 6. Siempre vamos a utilizar el x final para poder resolver. Después menos 20 por 5, porque ese es el x1. Después tenemos la variación del ingreso con respecto a x2, donde tenemos a 20 por el x2 más 25 por el x1 más 100. Bueno, como resultado tenemos aquí a 200, que nos sale 250, y acá nos sale como resultado 105. Ya obteniendo cada dato, porque esto es lo que me interesa para poder resolver, vamos a poder resolver la derivada.
Entonces vamos a resolver. Sabemos por dato que la función vendría a ser esta. Ponemos derivada del ingreso, pues igual, como dato tenemos 250 por la diferencia del x1 que queremos para acá, que vendría a ser 20, 0,20, más el dato 105 por menos 0,20, porque no lo dan como dato acá. Entonces vamos a resolver todo esto y me va a dar un resultado de 29. Esta vendría a ser nuestra respuesta de la tercera pregunta. Esa sería la variación aproximada de la pregunta C. Nuestra respuesta de la variación real sería esta del problema, y de la primera de la que nos piden, que es la función de ingreso. Esta tendría que ser la función de ingreso total. Bueno, eso sería todo. Nos veremos hasta otra oportunidad.